ahora ya vemos a Jaume conectado. Buen día, buenos días, Jaume. Egunon, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, pues ya os dejo con Jaume. Gracias. Bueno, buenos días, Egunon a todos. A saludar especialmente a todos los que nos estáis siguiendo en directo. Me hubiera gustado estar aquí con vosotros, pero esta vez no ha sido posible por motivos personales, pero muy pronto voy a volver aquí porque ya está en el foro de ecoturismo y del cicloturismo y por tanto es una tierra que me apasiona. Dar las gracias especialmente a las autoridades que han apostado por este foro, este congreso, desde la alcaldesa Oñati, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno de Euskadi y especialmente a Basquetour por su incansable soporte a todos estos eventos y su intensa actividad promocional. Por tanto, a todos muchas gracias. Supongo que me habéis escogido porque soy muy intenso, me lo decía mi madre, y por tanto tengo estos 20 minutos que voy a intentar aprovechar al máximo. Venga, vamos a empezar. Perfecto, pues empezamos y... perdón. Vale, pues yo os voy a hablar un poco y sobre todo os voy a dar ideas que ya se han venido reflejando aquí con la intervención de Enric, de las autoridades, pero sobre todo dar alguna posibilidad de que salga alguna idea que vosotros podáis adquirir y podáis implementar. Por tanto, no es una ponencia magistral, sino es estos 20 minutos para daros estas ideas para que podáis salir con alguna que pueda ser de utilidad para vuestro destino o para vuestra establecimiento rural, ¿vale? Porque lo primero que me preguntáis siempre es ¿qué pasará ahora, no? ¿Qué pasará? Y las autoridades han hecho un desglose muy bien hecho, muy bien detallado, pero ¿qué pasará? Pero básicamente lo que va a pasar en el turismo en estos próximos meses y en este próximo año depende de tres factores. Es muy complejo predecir, estamos ante una situación que no hay expertos porque no ha pasado nunca, pero sí que está claro que hay tres factores que inciden claramente en este sentido, ¿no? El primero, que es cuál va a ser la situación de la pandemia en el momento del viaje, ¿vale? ¿Qué va a pasar a nivel de vacunación? ¿Qué va a pasar qué nivel de infectados tenemos? Por tanto, esto es un nivel o una primera condicionante que vamos a tener que ver, ¿vale? La segunda, ¿qué medidas toma la Unión Europea? Porque también hemos hablado mucho de turismo nacional y turismo de proximidad, pero tenemos que ver también cómo vamos a traer a medio plazo o a corto o a medio plazo todo el turismo de la Unión Europea. Y esto dependerá de la entrada y salidas de los respectivos países, no tan solo de nuestros, sino de los respectivos países, las cuarentenas, PCR, el certificado verde digital, por tanto, es importante. Y el tercero, y el más importante, es cómo va a reaccionar la gente ante todo esto, ¿vale? Es cómo va a reaccionar la gente. Por tanto, este es el más importante, porque la gente, ¿cómo estamos ahora? Estamos en una situación claramente de péndulo, donde hay un miedo a la movilidad, existe este miedo a la movilidad, y en el otro lado hay una necesidad de viajar. Existe esta fatiga pandémica que nos ha provocado esta necesidad de viajar. Y recordar que el turismo ha sido incorporado a las necesidades básicas de cada persona. Recordar la crisis del 2008, que en plena crisis lo único o las pocas cosas que la gente renunciaba era hacer turismo. Por tanto, vamos a encontrar esta necesidad de viajar y el péndulo en estos próximos meses se va a dirigir hacia aquí. Por tanto, la alcaldesa ya ha dicho, cuidado con la capacidad de carga, cuidado con la gente que va a venir. Pero está claro que en los próximos meses esto va a pasar. Pero nosotros no nos tenemos que fijar solo en los próximos meses. Los próximos meses van a ir bien, nos han comentado las diferentes autoridades, pero tenemos que pensar más allá. ¿Qué va a pasar a medio plazo? ¿Qué vamos a hacer en octubre, en un martes de octubre aquí? ¿Cómo podemos llenar? ¿Cómo podemos atraer a gente? Por tanto, no es el problema del corto plazo, que nos va a ir bien, seguro, esta temporada va a ser una buena temporada, pero tenemos que ver qué pasa, porque vamos más allá. La sostenibilidad se basa también en tema de calcular la temporada durante todo el año, no son solo los meses de verano. Por tanto, tenemos que ver cómo lo podemos solucionar. El turismo rural está en un momento, está en un auge, es una de las mejores tendencias, ¿no? La gente quiere explorar de espacios naturales, al aire libre, descubrir el entorno más próximo, los británicos llamaban el staycation, hacer vacaciones en casa, ¿no? En lugar proximidad de casa. Por tanto, estamos en una tendencia en auge y sobre todo a las zonas rurales. La gente no quiere ir a grandes resorts, no quiere ir a grandes destinos con mucha aglomeración de gente y por tanto aquí tenemos una oportunidad.
Perfecto, esto lo tenemos ya ubicado y sabemos cómo lo podemos hacer. Pero ¿qué retos tenemos? Yo he desgranado en 5 retos, que puede haber más, pero son 5 retos que debemos tener a medio plazo y que tenemos que empezar a trabajar ya directamente y ponerlos en ello, ¿no? El primero, y si has mencionado, es la sostenibilidad y responsabilidad social, ¿no? No es tan solo el medio ambiente, no están solo los certificados de medio ambiente, hemos visto los foros que se hablaban de ecoturismo, que fueron súper interesantes en ese sentido, pero también responsabilidad social y económica. ¿Qué queremos aportar a la sociedad? El turista quiere ser mejor cuando termine el viaje de lo que ha empezado. Por tanto, va a estar muy atento de cómo nosotros reaccionamos ante y qué ofrecemos al destino y cómo podemos mejorar el destino. No perjudicar, sino mejorar. Por tanto, tiene que haber una responsabilidad energética. Tiene que empezar a hablar de la implementación o la implantación de los ODS. Por tanto, está claro que no es solo sostenibilidad, que es igualdad de género, que son diferentes oportunidades para la sociedad. Y eso es importante. Y ya empezamos a ver acciones o proyectos como Gratitud Pallars, ¿no? Que es responsabilidad social y turística, que ayudas al restablecimiento de caminos, de senderos, ayudas a la comunidad. O vemos también a clases rurales que empiezan en su página, empiezan a describirnos qué tipo de energía utilizan y por qué y cómo se producen su propia energía, ¿no? Esto en una casa rural. Por tanto, es bastante interesante cómo vemos que estos elementos que antes eran casi accesorios, ahora empiezan a ser una parte importante. Por tanto, eso es uno de los primeros retos que tenemos y que vamos a ver cómo lo afrontamos y cómo encaramos este reto. Otro reto, claro, que nos viene desde hace tiempo, pero que ahora esta urgencia, esta importancia se ha convertido en una urgencia, es la manera de superar la estacionalidad. ¿Vale? La única manera que vamos a tener de superar esta estacionalidad, y ha dicho muy bien en el vídeo anterior de Necatur, es generar experiencias, pero experiencias memorables y generar motivaciones. La gente no va a hacer 1000 kilómetros o 500 kilómetros para alojarse en una casa rural. Va a querer un motivo para ir allí. Va a querer un motivo que va a ser lo que pueda realizar alrededor de la casa rural o en la casa rural. Por tanto, vamos a tener que generar estas motivaciones. Fijaros que antes nos preguntábamos hace 6 o 7 años, cuando volvías el fin de semana, preguntabas, ¿dónde has ido este fin de semana? Esto cambia radicalmente en los últimos 4 o 5 años. Ahora no preguntas dónde has ido el fin de semana cuando llegas al lunes. Ahora preguntas qué has hecho el fin de semana. Por tanto, las motivaciones pasan a ser una parte importante. Por tanto, no solo enseñar cuando tenemos una página web que las habitaciones, que son súper bonitas y todo, sino enseñar qué podemos hacer allí, cómo podemos hacer allí, qué vamos a hacer allí, ¿no? Y por tanto, vamos a tener cada vez que atender a estos microsegmentos. Vamos a tener que microsegmentar o hipersegmentar. Vamos a tener que hablar de cicloturismo, que dentro del cicloturismo ya tenemos los que van en mountain bike, los que hacen ciclismo de carretera, los que hacen ciclismo de alforjas, los que hacen ciclismo de vías verdes, todo esto, ornitología, astrología, os he puesto aquí diferente, enoturismo, que vosotros sois potentes, ¿no? Incluso entre semana congresos de team builders, ¿no? Y toda la parte de deportes que luego hablaremos. Por tanto, vamos a tener que provocar estas escapadas que Enric nos decía, con su amplia experiencia, nos decía, y conocimiento, nos decían que van a haber 2 o más escapadas, pero estas escapadas van a tener que ser complementadas cada vez más si queremos superar esta estacionalidad con actividades. Por tanto, las actividades pasarán a ser un motivo tractor de gente hacia nuestro destino. Fijaros, y os he puesto un ejemplo que me encanta, ¿no? Es un ejemplo para mí, este era un refugio en el Pirineo de Girona, un refugio, ¿vale? Que tiene 2 habitaciones de 20 personas. O sea, nada glamuroso, ¿no? Es un refugio. ¿Qué ha pasado? Esto ya casi no existe. Esta chica, Eva Martínez, que es un referente para mí, ha convertido esto en una estación de trail running. Ha convertido que era un refugio en una estación de trail running. De hecho, ya ha cambiado el nombre, se llama Domini dels Cesars, y ha cambiado esto. Y ha hecho todo el programa, ella sola, una sola persona, ha creado trails, correr en femenino, yoga y naturaleza, 2, 3 más. Ha creado un programa de actividades mucho más potente y que la gente se siente atraído y luego se preocupa de dónde se va a alojar. Por tanto, importantísimo, y le está funcionando y está funcionando muy bien. De hecho, esta mañana, que era su cumpleaños, y la felicito desde aquí, que se nos está escuchando, me ha dicho, Jaume, que es que el Mollol Trail hemos duplicado
de las otras ediciones, duplicado el número de inscritos, y las otras está duplicando actividades. Por tanto, con un respeto al medio ambiente, ha creado actividades y motivaciones para poder dirigirse a nosotros. Evidentemente, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no?, de actividades rurales, ¿no?, los de Nansan Natural en Cantabria, ¿no?, que hacen desde oficios por un día, haces ganaderos por un día. Por tanto, poner en valor, otra vez es poner en valor nuestra identidad, que salía en el vídeo de Necatur, poner en valor nuestra identidad para ofrecer estos servicios, esta experiencia memorable a todos los que nos vienen a visitar, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo con gastronomía, somos muy potentes en gastronomía, muy potentes, y en Euskadi sois los más potentes probablemente de España, pero hay que trasladarlo a un producto, hay que trasladarlo a una experiencia. Por tanto, a veces es conectar esta tradición a través de la cocina y crear una experiencia que sea memorable para nuestros huéspedes, ¿no? Y otra vez, segmentación e hipersegmentación. Segmentación e hipersegmentación, lo hemos visto que en el refugio de los estudios pues, se centraba sobre todo en correr en femenino, ¿no? Pero fijaros, el femenino ha pasado a ser, y luego lo veremos, uno de los principales clientes o uno de los principales perfiles de turistas emergentes, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, ahí en esta casa rural hacen retiros de yoga y ciclismo con todo incluido. Este es el punto de atracción que tienen. Por tanto, vamos a ver cómo vamos a encontrar estos nuevos segmentos emergentes o incluso todo el tema de accesibilidad, ¿no? A actividades solo para gente con discapacidad visual. Tienen un alto índice de fidelización y, por tanto, cada vez va a haber más gente con discapacidades o con capacidades variables. Por tanto, tenemos que ver cómo conectamos con ellos. Y aquí hay una oportunidad clara en todos estos sentidos. Evidentemente, una de las fundamentales, y los que me conocéis sabéis que soy adicto a esto, son los canales de venta y la digitalización. Yo no hablo tan solo, no quiero hablar de transformación digital, porque yo creo que no es el momento ahora, pero sí que la digitalización, ¿no? Y tenemos que ver cómo llegamos a los nuevos canales, ¿no? Cómo llegamos a estas cosas especializadas, cómo podemos llegar, porque a veces es complejo, ¿no? Podemos ver cómo llegamos, pero también cómo nos comunicamos. Vamos a ver cómo vamos a generar si nuestra página web es atractiva o no, si es responsive o no. Si la gente, más del 73%, consulta nuestra página web en móvil, vamos a ver cómo se ve en el móvil, ¿no? ¿Qué redes sociales utilizamos y cómo se utilizamos? ¿Cómo creamos contenido? ¿Vale? Porque si a veces la web nos cuesta, ¿cómo creamos tu contenido? A lo mejor a través de un blog, con diferentes posts para que nos ayuden a posicionar en este sentido, ¿no? ¿Vale? Y sobre todo, vamos a tener que trabajar sí o sí las recomendaciones de clientes. Estas recomendaciones tienen un poder de prescripción mucho mayor de lo que podamos decir nosotros. La gente no se va a creer al propietario de una casa rural o al director de un patronato de turismo, pero sí que va a ver que los comentarios que encuentran en las redes. Por tanto, vamos a tener que estos microinfluencers, que son nuestros clientes, pasen a ser clientes embajadores digitales. Por tanto, cuando terminemos la compra, ahí no va a terminar. Cuando nos paguen y se vayan, no va a terminar. Ahí va a empezar otro círculo que vamos a tener que trabajar para que ellos sean nuestros prescriptores y nuestros embajadores digitales. Y evidentemente vamos a tener que trabajar sí o sí, sin lugar a duda, la gestión de nuestras bases de datos, nuestro CRM, ¿no? Porque esto implicará fidelización. Es 6 veces más fácil retener a un cliente y venderle un producto plus con algún premium que intentar conseguir un nuevo. Por tanto, aquí vamos a tener que utilizar herramientas sencillas para poder atraer a estos clientes, ¿no? Evidentemente, tendremos que mirar qué operadores y especialidades nos interesan, cuáles ofrecen realmente valor a nuestro territorio, a Euskadi, ¿no? Cuáles ofrecen valor. Y entonces, a partir de aquí, saber que estos son los que nos van a ayudar también a desestacionalizar en este sentido y aumentar el gasto en nuestro territorio, ¿vale? Cuarto y penúltimo reto, y así voy ya bien de tiempo, es la internacionalización. Tendremos que generar motivaciones, productos para internacionalizar. Tenemos que llegar más allá, porque el cliente nacional está muy bien, pero tiene vacaciones cuando tiene. Y tiene los fines de semana, en verano, o cuando tiene vacaciones, sobre todo escolares. Pero hay que llenar el resto del año. La temporada va a ser de un año. No tenemos que pensar la temporada solo en 2 meses, tenemos que pensar de un año. Por tanto, tendremos que ver cómo gestionamos esta conversación, a través de qué operadores y cómo llegamos al cliente internacional. Va a ser muy difícil que ellos tengan confianza en nosotros
cuando entren en una página y que nosotros podemos contestar en su idioma o de la manera que corresponde. Por tanto, tenemos que ver cómo gestionamos, con qué operadores, si hacemos senderismo, tenemos ejemplos, por ejemplo, aquí claramente como InTravel, que es uno de los mejores operadores a nivel europeo de senderismo y que ya trabaja en España, por tanto hay que ofrecer cada vez nuevas rutas, tiene una base de datos de clientes muy importante y muy fidelizados, por tanto hay que buscar estos nichos de mercado en cada operador, que no es difícil, pero saber qué productos les podemos ofrecer y cómo los podemos hacer. Y muchas veces, tal como salía en el vídeo de Necatur, dependerá de la asociación, porque no van a venir a una sola casa, sino que van a querer caminar, ir de casa en casa, que alguien le transporte el equipaje, etcétera, etcétera. Por tanto, el asociacionismo, ir conjuntamente a privados con privados y luego privados con públicos, va a ser clave como reto en estos próximos años. Y último, es el nuevo perfil del cliente. El nuevo perfil ha cambiado. Ahora ya no hay un cliente de turismo rural, un cliente de hotel, un cliente de camping. Ahora no funciona así. El cliente es híbrido. Puede ser un cliente que sea cuando va con familia turismo rural, cuando va de negocios pues turismo urbano, va a ser un cliente que va a hacer bicicleta de carretera cuando está solo, va a ser un cliente que va a hacer bicicleta de alforjas cuando va con su familia. El cliente va a ser híbrido. Pero lo que está claro y no podemos escapar de aquí es que ha habido cambios en la sociedad, cambios en el consumidor y vamos a tener nuevos consumidores, nuevos perfiles de consumidor. Eso está súper claro. ¿Y qué perfiles tenemos? ¿No? Siempre me pregunto, bueno, ¿y qué perfiles puede haber? Yo he hecho una selección de perfiles de estos últimos años, o este último año, de que han ido emergiendo, de estos 2 últimos años que han ido emergiendo. Y ahí tenemos posibilidades y sobre todo para daros ideas. Aquí no es para decir este perfil va a funcionar más o menos, pero para daros alguna idea sobre qué perfiles. Fijaros, ¿no? Hay perfiles muy curiosos, ¿no? Mascotas con dueños, ¿no? Yo no le llamo dueños con mascota, le llamo mascotas con dueño. Hay gente que realmente, bueno, casi hay gente que quiere más casi su perro que a sus hijos, pero bueno, hay gente que realmente quiere saber qué pasa y te pregunta, y cuando llegas a la oficina de turismo, ¿en qué playa puedo ir con perros? ¿Qué puedo hacer con mi animal? ¿No? Y no quieren estar ahí, quieren hacer cosas para que sus animales se sientan bien. Un segmento que está incrementando muchísimo y es emergente, y lo hemos visto aquí en 2 ejemplos ya previamente en mi presentación, es las mujeres que viajan solas o mujeres que empiezan a viajar. Por tanto, aquí es un segmento que tenemos que ver qué necesitan, cómo quieren ser atendidas y cuáles son sus motivaciones. El buyer persona va a ser muy claro, estas mujeres que viajan solas. Hemos visto aquí correr en femenino, hemos visto yoga y ciclismo, hemos visto muchos productos que empiezan y que tienen mucho éxito, de hecho, ¿no? Por tanto, este es un segmento que va claramente en aumento. Otro, los millennials. Los millennials se gastan más del 50% de su presupuesto en actividades en el destino. Por tanto, nos interesa estar con ellos. Pues si nos gastan actividades en destino y nosotros nuestras fortalezas, especialmente en Euskadi, vamos a ver cómo desarrollamos, ¿no? Por tanto, importantísimo. El nuevo lujo no son hoteles 5 estrellas, esto ha pasado a la historia. El nuevo lujo mejor es un establecimiento boutique, un contacto con una persona, aprender a hacer miel, aquí que he puesto como ejemplo. Esto es el nuevo lujo, las experiencias únicas, lo que llamamos premium, ¿no? Las experiencias premium, algo que te conecte contigo mismo y que aprendas, ¿no? Educación y entretenimiento, ¿no? Entertainment, ¿no? Por tanto, este será el nuevo lujo, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de temas de turismo familiar, hay que pensar que los niños van y quieren ser los protagonistas. Dice en un estudio de Nielsen que el 63% de las vacaciones familiares las deciden los niños con menos de 16 años y creo que es el 29% a las mujeres, por tanto los hombres pintamos poco aquí, pero por tanto nuestro cliente o nuestro objetivo vamos a ser los niños, ¿vale? Y cuando hablamos de turismo familiar nos pensamos, siempre decimos, ¿cuál es la composición de la familia, no? Y nos pensamos que la familia ideal es un padre, madre y 2 niños, y si son niño y niña igual ya es la bomba, ¿no? Pero esto no es así, ha cambiado. Cada vez la composición de la familia es mucho más variada. Hijos únicos,
esta semana pregunté a un colegio aquí de donde va mi hija, que va al quinto, y había 73% de hijos únicos en una clase. Hay parejas de divorciados, parejas de juntados, parejas que viven con los abuelos, hay gente del mismo sexo que tiene parejas. Por tanto, la variedad de familias es muy diferente y vamos a tener que pensar qué necesidades tienen cada una. Fijaros que justo antes de la pandemia, una de las principales tendencias que había en el mercado europeo era el viaje transgeneracional de los abuelos. Los abuelos no querían dejar a sus nietos dinero que luego se gastarían en una moto a los 18 años, sino querían dejarles experiencias memorables. Son los primeros que iban a probar un queso o que los primeros que iban a enseñarles alguna motivación. Por tanto, esto iba en aumento. A ver qué pasa justo cuando termine la pandemia. Pero empecemos a parar de turismo familiar y no hablemos de que tenemos una sillita o que hacemos macarrones o que hacemos... No, esto va mucho más allá. Hay que empezar a atenderlos desde el principio. Si hay que darles una galleta o si hay que pensar en qué necesitan ellos, qué tipo de actividades necesitan ellos. Por tanto, pensemos en los niños y no pensemos en lo que tenemos nosotros y que les podemos ofrecer, sino pensemos qué necesitan y luego diseñemos una experiencia, una actividad a su gusto, ¿vale? Otra tendencia es los camper van y autocaravanas. Ya sé que aquí no toca, ¿no? Pero esto es una cosa a nivel de destino que vamos a tener. Han incrementado más de un 150% las camper vans en los últimos 5 años y tienen una media de 15 años. Por tanto, esto no es un turismo cutre, es un turismo más bien familiar, más bien de parejas, que tiene poder adquisitivo. Una camper van vale 60.000 euros, ¿vale? Por tanto, no casi como un piso, pero casi, o a mitad de un piso. Por tanto, cuidado, que esto va a incrementar, ¿no? Yo hice un estudio, hemos hecho con el doctor Grijalvo y el doctor Mundet un estudio, el perfil es un perfil alto y que buscan actividades y que se alojan el 85% en campings. Por tanto, hay que ver los destinos, cómo ofrecemos aquí actividades para aquí. Y vamos a ver que movimos ya hace 2 meses justo aquí en Euskadi el perfil del ecoturista, del turismo responsable. Vamos a ver que cada vez nos quieren pedir o nos van a demandar más actividades responsables con el territorio y tenemos un perfil demográfico que nos interesa mucho, ¿no? Y vamos a ver que muchas experiencias van a ser experiencias interesadas en transmitir valores y experiencias. Por tanto, estas experiencias vamos a ver cómo las desarrollamos, porque aquí tenemos mucho potencial, ¿vale? Y evidentemente una cosa que incrementa, y ya estoy terminando, la salud y el bienestar interior, actividades para conectar contigo, de alimentación, de proximidad, poner en valor. Vamos a tener que comunicar de una mejor manera, de que si hay un producto que sea aquí, un vino, un queso, explicar que está a menos de 2 kilómetros, explicar que está hecho por una pareja que vive aquí, explicar todo esto, ¿vale? Esto es importante. Es muy importante que pongamos en valor, no tan solo que lo hagamos, que lo vamos a hacer bien, sino que lo pongamos en valor. Y cuando me preguntáis si hay que hacer cosas para vegetarianos o veganos o todo esto, que no veo, que sé que es la pregunta típica cuando digo esto, hombre, no sé. Yo primero, estos son fotos primero de excavada rural y luego de una casa rural, pero luego cuando me preguntáis cosas de vegetarianos, yo digo, bueno, en España es de los 10 países más generosos del mundo. Actualmente casi es un 12%, de la población española. Por tanto, no nos sirve tan solo tener una ensalada, no tenemos que ser un poco más creativos, ¿no? Y si preguntáis entre los alumnos de la universidad, del SET, donde yo doy clases, casi es un 30%, por tanto, cuidado, que estos van a crecer y lo hacen por motivos éticos y de responsabilidad con el medio, ¿no? Por tanto, cuidado, que vamos a tener que empezar a ser creativos para no dejar fuera a un segmento. Y el último son los MAMIL, ¿no? Que me preguntaréis, Jaume, ¿y eso de los MAMIL qué son, ¿no? ¿O qué es esa palabreja que te has inventado en inglés? Bueno, esa es una palabreja que significa middle-aged men in lycra. Gente de mi edad, de entre 40 y 50, que nos ha dado la crisis, que nos ponemos unas ligras y que nos compramos la bici de 5.000 euros y que nos vamos por ahí o nos vamos a la montaña a hacer un ultra trail, como has visto aquí en los vídeos, o una natación, ¿no? Por tanto, es un segmento que tenemos que aprovechar. Está en claro auge. Clarísimo auge. La gente ya no te mira a la cara si dices que has hecho 10 kilómetros, quiere hacer una maratón, un ultra trail o tiene no sé qué. Por tanto, aquí hay gente con dinero, con capacidad, ¿vale? Y con disponibilidad de tiempo, ¿no? Para su hobby. Por tanto, hay que diseñar productos. Eso son una tienda en Girona de bicicletas. Fijaros, es que ya no es una tienda, es que es un espacio donde puedes ir a ver el Tour o el Giro o la Vuelta a España, que puedes ir a tomar tu cerveza, hay restaurantes y todo diseñado para este segmento. Por tanto, cuidado, que ahí vamos a estar. Incluso las casas rurales han adquirido
food trucks para atender a este segmento. Esto es Can Campolier, es una casa rural, y claro, han entendido. Fijaros que se van inventando y se van renovando para poder ofrecer servicios también para este cliente, que es un cliente con alto poder adquisitivo. Y evidentemente esto también me pasa a mí. Yo la semana que viene, el sábado, nado 30 kilómetros para recaudar fondos contra el cáncer de mama, nado 30 kilómetros en alta mar. Pero eso es una locura. Pero es que es lo que pasa. Pero cuidado, que la alcaldesa lo ha dicho muy bien al principio, lo ha dicho muy bien. Dice, cuidado que no nos pasemos. Fijaros que justo antes de la pandemia hubo un atasco de más de 200 alpinistas haciendo cola para llegar al Everest. Un atasco de 200 personas para llegar al Everest. O sea, y el Everest cuesta 60.000 euros de media ir allí, con 8 muertos, evidentemente, porque hubo una tormenta. Claro, cuidado que no nos pasemos. Por tanto, tenemos que ver cuál es la capacidad de carga también de nuestro territorio. Y ya para terminar, y así cumplo con el tiempo, tal como ha dicho la organización, vamos a tener que dejar de vender. Vamos a tener que empezar a seducir y enamorar. Y los productos los vamos a tener que pensar para nuestros clientes. No vamos a tener que pensar qué vamos a hacer nosotros o qué tenemos nosotros que poder hacer, sino qué desean y cómo los podemos atender y satisfacer sus necesidades y sus objetivos. Por tanto, yo os quería dar estos 5 retos. Hay una frase para terminar que me gusta de Mark Vidal que me dice: si todo está cambiando, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia siempre pierde. Por tanto, aquí termino. Dejemos de llorar y empecemos a vender Kleenex. Dejemos de llorar y empecemos a vender, que es lo que nos interesa. A todos, muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias.